Todas somos Jane llega en un momento muy oportuno, aunque en realidad cualquier tiempo es apropiado para recordarnos lo difícil que ha sido a lo largo de la historia conseguir derechos y lo fácil que resulta perderlos. En este caso, el debut en la dirección de la guionista de La grandiosa Carol, de Todd Haynes, habla del derecho al aborto seguro y legal, en un país, Estados Unidos, en el que desde el pasado 1 de junio está totalmente prohibido en 14 estados y es inviable en la práctica en muchos otros. ¿Cuál de vosotras es Jane? Todas somos Jane. Ayudamos a las mujeres. No hacemos preguntas. Chicago, 1968. Joy vive feliz en su micromundo acomodado hasta que un embarazo acrecienta una insuficiencia cardíaca abocada a un final trágico. Tratando de buscar una solución, Joy toma conciencia de la discriminación y las vejaciones que sufren las mujeres de su época, hasta tal punto que se convierte en uno de los pilares del colectivo Jane, un grupo activista que entre 1968 y 1973 facilitó la realización de miles de abortos clandestinos, el mismo tema que abordaba también el interesantísimo documental de James. We were building a new world, one woman at a time. Pero Phyllis Nagy se inclina por una ligereza humorística que en más de una ocasión nos parece innecesaria, porque en este caso el humor no es aliado de la denuncia, la minimiza. Lo mismo sucede con el uso excesivo de la música. Aún así, resulta más que interesante el retrato de una sociedad patriarcal en la que las mujeres optan por convertirse en parte activa de la historia. Y no podemos dejar de reivindicar el portentoso trabajo de Elizabeth Banks y, sobre todo, Sigourney Weaver.